Me parece que tenéis fama por el buen ternasco de Aragón que cocináis aquí. Sí. Dime que me has preparado una receta de ternasco. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Menuda pieza de ternasco tenemos, nos ocupa toda la tabla. ¿Has ¿A visto? cuántos vamos a dar de comer? Aquí unos cuantos comen. Seguro. Vamos a empezar con lo que Pues tenemos mira, que vamos a hacer. echar la sal de romero en el costillar de ternasco. Ternasco de Aragón que hemos Ternasco dicho. de Aragón, sí, con sello propio. Para que la gente lo sepa, para diferenciarlo, todas estas carnes llevan aquí como un tatuaje que pone TEA, Ternasco de En Aragón, rojo. ¿vale? Para que la gente lo sepa. Si no cuando lo la lleva, compra. Si no lo lleva, no es del Ternasco bueno. de Aragón. Así es. Mira, ya ahora le hemos sazonado ya. Vamos a echar los boletus, unos boletus que previamente hemos salteado, Perfecto. ¿vale? Boletus y cebolla de Fuentes. Cebolla tierna de Fuentes. Aquí Denominación estamos. de origen protegida, como hemos dicho. Exactamente. Que lo único que has hecho es pasarla por la sartén. Sí, saltearla un poquito, ¿vale? Y ahora que la tenemos salteada, ya rellenamos también. Perfecto. Bueno, Bea, voy a meterlo al horno, que solo nos queda ya eso, ¿vale? Vamos a ver Venga. si lo cocemos. Ahora que tenemos ya doradas las mesillas, echamos la cebollita picada, ¿vale? Perfecto. Y salteamos también. ¿Cuánto Salteamos. juego de muñeca ¿Has aquí, visto? Profesional. Profesional, profesional. Pues ya echamos el arroz, ¿vale? Lo doramos un poquito, le echamos un pelín de pimentón, nada, lo doramos nada para que no se nos queme y luego ya le echaremos el caldo y lo dejaremos 20 minutos haciéndose el arroz. Bueno, vea, aquí tenemos ya el ternasco acabado. Tenemos aquí una piecita. Lo hemos sacado del horno, está cocido ahora, ¿no? Exactamente, sí. Ahora lo vamos a envolver en los redaños y lo vamos a asar unos 15 o 20 minutos a 180 para que guarde sus jugos, ¿vale? Para eso se utiliza, ¿no? El redaño. Exactamente. Vamos a emplatar ya, vamos a darle. Ya solo nos queda eso. Exactamente. ¿Tenemos todo? Todo lo tenemos por aquí. Vale. Ese arroz brazal con las Con mensillas. las mesillicas de cordero, de ternasco. ¿Qué huele? ¿Cómo huele eso, Eduardo? Huele estupendamente. Vale, pues lo que esto. viene después. Mira. Ahora vamos a poner el ternasco, ¿vale? Lo ponemos así. Y lo vamos a acabar con una reducción del caldo del ternasco. Le hemos echado un poquito de maicena para espesarlo, ¿vale? Y por aquí encima así. Echaremos un poco de perejil. Y acabaremos con una ramita de romero.